Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles del terrible crimen parricida ocurrido en Brentwood, Los Ángeles, este fin de semana. Un joven de 32 años que mata a sus padres biológicos. Quiero preguntarme por qué lo hizo, pero antes las noticias. Mañana miércoles a las 9 de la noche, hora del este, Trump se va a dirigir a la nación en un mensaje televisado. ¿Qué anunciará? ¿Hablará de Venezuela? ¿Dirá, autorizo una operación militar en Venezuela? Mejor no me hago ilusiones, ¿no? No creo que hable sobre Venezuela. Si al final decide atacar, no creo que lo anuncie por televisión. Ojalá yo esté equivocado. ¿De qué hablará entonces? Conociendo a Trump, seguramente va a decir que su gobierno es el mejor de toda la historia, que su gobierno es una maravilla, que es insuperable y que estamos en el mejor de los mundos. Sospecho que por ahí va la cosa. Luego hoy el dictador de Bielorrusia, que es un país vasallo de Rusia, el voluminoso señor Lukashenko, le ha ofrecido a Maduro todas las garantías, todas las protecciones, todas las seguridades. Si el dictador venezolano quiere escapar de su país y refugiarse en la cálida Bielorrusia. También hoy el secretario de Guerra, el siempre bien peinadito Hegseth, ha tomado la decisión, cobarde, claro, de no exhibir el video completo de los ataques, varios ataques, sucesivos ataques a una narcolancha de origen venezolano hundida por la Marina de Guerra de Estados Unidos el 2 de septiembre de este año. Unos ataques que han provocado revuelo porque dos de los sobrevivientes, como ustedes saben bien, fueron rematados, fueron ejecutados a sangre fría en un segundo ataque. Hegseth no quiere que veamos los videos de cómo los sobrevivientes piden ayuda y cómo Estados Unidos, contrariando las reglas éticas de los conflictos armados, liquida, extermina, da de baja sin compasión ninguna a dos náufragos rendidos en alta mar. No veremos entonces el video. Qué sorpresa, ¿no? Hoy también se ha sabido que Estados Unidos en el Pacífico y cerca de Colombia, ya no en el Caribe ni cerca de Venezuela, ha hundido 3 narcolanchas más, matando a 8 presuntos narcotraficantes. ¿Quedará todo así? ¿Dejará Trump tantos buques de guerra, tantos aviones, tantos hombres listos para combatir cerca de Venezuela sin hacer nada más que de vez en cuando hundir algunas narcolanchas? No solo en el Caribe, sino ahora también en el Pacífico. ¿Quedará todo ahí? Bueno, si queda todo allí, yo creo que Maduro dirá, nosotros hemos ganado, ¿no? Vamos a ver si mañana Trump en su discurso a la nación nos da una sorpresa y se anima a despeinarle un poco los bigotes al dictador cantinero de Venezuela. Petro, el colombiano, no es dictador porque fue elegido por el pueblo, pero está peor que nunca, ¿no? Ha hecho unas declaraciones verdaderamente horribles contra el presidente electo de Chile, señor Kast. Ha dicho que no lo va a saludar, que no le va a dar la mano. Jamás le voy a dar a un nazi, ha dicho Petro, ni a un hijo de nazi. Pero a ver, el señor Kast no es nazi, ni es neonazi.
ha demostrado apego a la democracia republicana de Chile. No sé si es hijo de un nazi, creo que tampoco es hijo de un nazi. Quizás su padre fue en algún momento pinochetista. Quizá el propio señor Kast en su juventud veía con simpatía a Pinochet, ¿no? Pero eso no lo convierte en nazi. Y él luego ha corregido esos primeros vicios autoritarios de su carrera política y ha abrazado con convicción la causa de la democracia republicana. Hace muy mal Petro en hablar de esa manera, ¿no? Antes de comentarles la tragedia familiar de los Reiner en Los Ángeles, un hijo matando a sus dos padres biológicos, degollándolos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué carajos hizo algo tan horrible? Se ha sabido también, se ha confirmado que María Corina Machado, escapando de Venezuela en alta mar, bajo una lluvia torrencial, de noche, sin GPS, en un botecito de madera que en cualquier momento se daba vuelta y condenaba a una muerte segura a sus ocupantes, entre ellos María Corina, llegó a Oslo, Noruega, con una vértebra fracturada. Requiere urgente atención médica. Yo insisto, María Corina, te ruego que no regreses a Venezuela. No vuelvas a Venezuela. Quédate donde están tus hijos en Nueva York, o quédate en Madrid, donde está Don Edmundo, el presidente electo, pero no sigas arriesgando tu vida. Somos muchos quienes te queremos y admiramos. Bueno, la tragedia de los Reiner. A ver, ¿por dónde comienzo? Está claro que si el muchacho, Nick, de 32 años, mató a sus dos padres biológicos, Rob, de 78, llegar a los 78 años sin morir degollado a manos de tu hijo, ¿no? Y Michelle Singer, de 68. Está claro que si los mató, los odiaba, ¿no? O en ese momento los odiaba, o siempre los odiaba. Yo tiendo a creer que siempre los odiaba. Yo tiendo a creer que los odiaba desde que tenía 13, 14 años. Y también está claro que el chico es un perturbado, está mal de la cabeza, tiene alguna severa enfermedad mental, ¿no? Estas son mis primeras dos conclusiones tentativas, ¿no? Porque un hijo puede odiar a su padre, puede odiar a sus padres, pero no por eso los mata, ¿no? A cuchillazos. Yo, por ejemplo, cuando tenía 14 años, odiaba a mi padre. ¿Por qué lo odiaba? Porque yo sentía que él me había odiado desde que yo era un niño. Y yo no me explicaba por qué mi padre me odiaba. Después, con los años, cuando mi padre ya no estaba, cuando ya se había ido, ya había muerto, quiero decir, quizá entendí que mi padre me odiaba porque yo, su hijo mayor, era exactamente todo lo contrario de lo que él esperaba. Y además yo llevo su nombre. Él esperaba que yo fuese como él, y yo era como mi madre. Quizá por eso me odiaba. Pero yo odiaba a mi papá a los 14, 15 años. Por eso me fui de su casa. Como Nick Reiner a los 14 años se largó de la casa de sus papás. Y sus papás eran súper exitosos, súper famosos. Tenían bastante dinero. Pero yo tuve suerte porque yo no me fui a vivir en las calles, ¿no? Me fui a vivir a casa de mis abuelos maternos. Y ellos me quisieron como si fueran mis padres. Eso me salvó. Pero este muchacho que ha matado a cuchillazos a sus papás el fin de semana pasado en Brentwood, Los Ángeles, eligió vivir en las calles y eligió ser un drogadicto. Tal vez ustedes me dirán, eso no se elige. No, sí se elige. Él era un adolescente, pero bueno, eligió alejarse de sus padres. Seguramente los odiaba. ¿Por qué los odiaba? Joder, qué difícil responder esa pregunta, ¿no? Yo puedo responder por mí, yo puedo decir por qué yo odiaba a mi padre. Bueno, porque él era muy malo conmigo. Me insultaba, me pegaba, me rebajaba, me decía cosas horribles, ¿no?
Ahora me cuesta trabajo creer que este hombre bonachón que hacía comedias tan lindas como Rob Reiner, que tuvo éxito toda su vida, primero como actor en los 70, ¿no? All in the Family. Un gran éxito esa teleserie, esa comedia de televisión, fue un gran éxito. Y luego en los 80 como director de cine, Reiner, antes de que naciera el año 93, su hijo Nick, su hijo parricida, su hijo oveja negra, el hijo que lo ha matado, en los 80 hizo algunas películas geniales, Reiner. The Princess Bride, When Harry Met Sally, Stand By Me, que es una gran película. A Few Good Men, con Tom Cruise, con Jack Nicholson. Sleepless in Seattle con Tom Hanks, en fin. Entonces, cuando nace Nick, el hijo parricida, el hijo que lo ha matado el año 93, Rob Reiner era un hombre coronado por el éxito, como actor y como cineasta. Entonces, yo no creo que él haya sido malo con su hijo, ¿no? En el caso de los hermanos Menéndez, que mataron con una escopeta a sus papás en Beverly Hills, no muy lejos de Brentwood, uno puede entender porque los hermanos Menéndez fueron vilmente abusados por su padre biológico, ¿no? Esto es lo que ellos han dicho y yo les creo, ¿no? Que el padre abusó sexualmente de ambos. Entonces ellos odiaban al padre porque el padre los había asaltado sexualmente, los había traicionado, los había humillado, los había desgraciado, les desgració las vidas. Entonces por eso ellos, los Menéndez, matan al papá, ¿no? Yo no creo que Rob Reiner, que era un gordito, bonachón, reilón, hijo de comediante, comediante él mismo, hombre de éxito, ¿ah? Coronado por la fama y la fortuna, no creo que Rob Reiner abusara sexualmente de su hijo Nick, ¿no es cierto? No creo que abusara en modo alguno de su hijo Nick. Y entonces, ¿por qué Nick a los 14 o 15 años se va de la casa, elige vivir en las calles, ser un homeless y se convierte en drogadicto? ¿Por qué carajos? Su hermano mayor, 2 años mayor, Jake, no hizo eso, fue a la universidad y tiene éxito, se casó, tiene hijos. Tenía una magnífica relación con su papá, con el finado Rob. Iban juntos sobre todo a ver partidos de béisbol. Su hermana menor, Romy, que tiene 27, o sea, es 5 años menor que el hijo parricida, lo mismo. Se llevaba súper bien con sus papás. Entonces, no veo en los perfiles de Rob y de Michelle, que en paz descansen, a unos padres abusivos, ¿no? Ni sexualmente, que ocurrencia, ni psicológicamente, ni verbalmente, ni físicamente, ni nada, ningún abuso. Pero el muchacho los odiaba. Quería estar lejos de ellos. Eligió estar lejos de ellos. Yo, por ejemplo, odiaba a mi padre, pero nunca pensé en matarlo, ¿no? Nunca se me ocurrió matarlo. Antes bien, sí se me ocurrió quitarme la vida, ¿no? Y lo intenté cuando era muy joven, que tal vez era una manera de decir, no puedo más con la vida que me ha tocado, con los padres que me han tocado, con la identidad complicada, compleja que me ha tocado. Pero en esa primera etapa de su adolescencia, Nick no elige matar a sus papás, sino alejarse de ellos y quizá matarse un poquito a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tomaba drogas, cocaína, heroína, ácidos, y esa es una manera de matarse un poco todos los días, ¿no? De autodestruirse, de suicidarse así como a plazos o a cuentagotas o por dosis diarias, ¿no? Pero no se quitó la vida, sobrevivió. Entonces uno se pregunta en esa primera etapa por qué los odiaba, y yo diría, tal vez fue una mala combinación genética. ¿Les parece que esa es una explicación plausible? Hay hijos que genéticamente nacen buenos, bondadosos, bonachones, amorosos.
Y hay hijos, tal vez, ¿no?, que genéticamente nacen torcidos, nacen jodidos, nacen con mala leche, con mala entraña, proclives a la maldad. Sí, es así. Entonces yo creo que a Nick, le tocó una combinación genética fatal. Y yo creo que nació malo, nació malo. No fue por culpa de sus padres, no, pero nació con una propensión genética a la maldad. Ahora, en esa primera etapa él no va a matar a sus papás, él elige matarse a sí mismo a cuentagotas por dosis diarias, ¿no? Pero luego pareció que se había recuperado, ¿no? Hacen esta película juntos, Being Charlie. Yo pensé que estaba en Netflix, pero creo que no está en Netflix. Quiero verla. Dura ahora 37 minutos y recoge las peripecias, las desventuras en las calles de varios estados de este país de un muchacho inspirado en Nick Reiner. Y al final, entonces, Nick no se recupera, no se rehabilita, sigue siendo el mismo joven peleado con la vida, peleado con sus padres, peleado con sí mismo, ¿no? El mismo joven envenenado por odios y rencores, ¿no? El mismo joven que se sentía un fracasado comparándose con sus hermanos o con sus padres o con sus abuelos, ¿no? Un joven a la deriva, ¿no? Náufrago en los mares de la vida, ¿no? Que se ahogaba solito. Le enseñaban a nadar, pero él no aprendía, no quería nadar. Y entonces el fin de semana decide quitar la vida a sus padres, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Yo no lo sé. Solo puedo especular, ¿no? Solo puedo especular. Uno, insisto, yo creo que él nació malo, loco, perturbado, trastornado, enfermo mental. Uno. Dos, yo creo que él tenía un odio completamente irracional a sus padres. Irracional. Los padres no merecían ese odio, pero él odiaba porque era genéticamente malo. Jodido, propenso a la maldad. Ahora, tal vez hay una tercera razón sumada a las dos anteriores, y es que él había vuelto a las drogas, los padres veían eso con desaprobación, los padres sentían que habían fracasado, porque en algún momento se ilusionan que, Nick por fin se rehabilitó, después de, no sé, 5 o 6 años viviendo en las calles y siendo drogadicto, ¿no? Entonces los padres dicen, ya, se curó, se rehabilitó, hicimos la película, ahora va a trabajar, tiene talento, va a triunfar como actor o como... No, y no fue así. Entonces quizá Nick les pedía dinero, ¿no? Quizá, ¿no? Y los padres no querían darle dinero porque pensaban, si le damos dinero, lo va a gastar en droga. Quizá Nick les pedía quedarse a vivir en la casa, pero los padres quizá le decían, no, si vas a consumir drogas no puedes vivir con nosotros, te tienes que ir. De hecho, se ha reportado que Nick, cuando dormía en el cuarto de huéspedes de la casa, rompía todo. Los muebles, el televisor, los cuadros, rompía todo, ¿no? Entonces ya digo, era un muchacho que odiaba al mundo, a sí mismo, a su familia, a sus padres, a la casa de sus padres, a todo, odiaba todo, odiaba todo. ¿Se justificaba ese odio? ¿Había una razón para ese odio? Él había sido víctima de abusos, tenía una razón para vengarse de sus padres. Yo digo que no. Yo digo que nació loco, malo, violento, autodestructivo, genéticamente malo, y que odiaba a sus padres desde jovencito, sin razón ninguna, y que por tanto los ha matado sin razón ninguna. No hay una razón que justifique lo que ha hecho. No hay una razón. Ha hecho algo completamente irracional, perfectamente estúpido, que le va a desgraciar el resto de su vida, más todavía de la vida desgraciada que él ya había tenido desde los 14 hasta los 32. Termino entonces, claro, con una reflexión melancólica, ¿no? Y es que es muy jodido ser padre, ¿no? Es muy jodido ser... Los padres tratamos de hacer todo lo mejor que podemos, ¿no? Tratamos, ¿no? Generalmente.
Pero de pronto tienes 3 hijos, el primero te sale perfecto, la tercera te sale perfecta, y el del medio, te sale malo. Y el del medio no aprecia nada de lo que tú has hecho por él, y decide que va a coger un cuchillo y te va a degollar, te va a quitar la vida. No encuentro explicaciones racionales a tanta maldad, no encuentro. Pero voy a seguir leyendo y voy a seguir preguntándome por qué pasó lo que pasó. Y al mismo tiempo, Silvia y yo nos hemos sentido muy afortunados, ¿no? Tenemos una hija que es genial, amorosa, brillante. Yo tengo 2 hijas de un primer matrimonio. Y quizá con mis hijas mayores a veces puedo tener un pequeño malentendido, un mínimo desencuentro, ¿no? Pero nos queremos, nos amamos, celebramos la vida, somos buenas personas. Y cuando uno ve eso, ¿no? Uno dice, joder, sí, a mí me tocó un padre complicado, en alguna época de mi vida no lo quise nada, quería alejarme de él, no quería verlo más, pero comparo mi vida con esta tragedia y digo, no, tengo suerte, ¿no? Siempre llego a esa conclusión, qué suerte tengo. Cuando hago el amor con Silvia, digo, qué suerte tengo. Cuando veo a mis hijas, digo, qué suerte tengo. Cuando viajo, o cuando estoy aquí tranquilo en esta casa, ¿no? Digo, comparándome con otros, soy un chico con suerte. Gracias a quien corresponda. Seguimos.